Dentro de las cápsulas de antiinflamatorios no esteroidales o AIES, habíamos analizado cuando analizamos los AINES que actúan a nivel de la ciclooxigenasa, pero los corticoides bloquean la fosfolipasa 2, vale decir la transformación de fosfolípidos en ácido araquidónico, lo que vale aumentado potenciado por la angiotensina. Es decir, los corticoides bloquean las dos cadenas, la que va a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, y la que va a producir los leucotrienos. Otras moléculas pueden y fármacos pueden bloquear la lipoxigenasa, vale decir la transformación de ácido araquidónico en los intermediarios de los leucotrienos, o el Montelukast, por ejemplo, que bloquea la última expresión de los leucotrienos. No son corticoides, no actúan bloqueando las dos cadenas, pero tienen un comportamiento en cuanto a los usos, las reacciones adversas más o menos similar. Dentro de los adrenocorticosteroides, las hormonas adrenocorticales son esteroides que se liberan por la corteza suprarrenal. Se usan para diagnosticar o tratar la función suprarrenal o en caso de inflamación y trastorno inmunitario. Se liberan por el eje hipotálamo hipofisiario. Participa la CTH también a este nivel, vemos el hipotálamo, la hipófisis, la CTH participando en la corteza suprarrenal en que va a producirse glucocorticoides como la prednisolona, para decir los corticoides, y los mineralocorticoides que tienen que ver más bien con el metabolismo del agua y la sal. Los glucocorticoides tienen que ver con la actividad metabólica, antiinflamatoria o inmunosupresora. Dentro de esta secreción de aldosterona que también está influenciada por la angiotensina, hay algunos inhibidores de la síntesis o antagonistas que sirven para el tratamiento de tumores. Entonces vemos que en la médula suprarrenal activa el sistema simpático, la secreción de adrenalina y noradrenalina, cosa que no es lo que estamos estudiando en la presente clase. Los adenocorticosteroides, que están en la corteza suprarrenal, liberan estos esteroides como precursores o ya como hormonas. Los glucocorticoides, que tienen que ver con el metabolismo intermediario como el cortisol, y los mineralocorticoides, que tienen que ver con la retención de sal como la aldosterona. También, dentro de estas hormonas hay algunas que tienen actividad andrógena, vale decir, caracteres sexuales secundarios masculinos o estrógenos que tienen que ver con caracteres sexuales secundarios femeninos. Si hay una insuficiencia de la corteza suprarrenal aguda, se va a producir, entre otras cosas, un colapso circulatorio con hipotensión y la púrpura generalizada, un shock, cianosis, postración. La síntesis y secreción está regulada por el sistema nervioso central, entonces, el eje hipotálamo hipofisiario, la síntesis a partir del colesterol. Se secretan de estos precursores de este cortisol 10 a 20 miligramos diarios en el adulto sano sin estrés. El 90% de esta circula unida a la globulina em, eh, eh, fijadora de corticoides que se sintetiza en el hígado. El otro 5% unida débilmente a la albumina, por lo tanto no es alterado ni interacciona con fármacos con alta o esa proteína plasmática como el ibuprofeno, por ejemplo, y 5% libre. Esta globulina transportadora de corticoides aumenta en el embarazo con los estrógenos en el hipertiroidismo y disminuye en el hipotiroidismo o la deficiencia proteica. Dentro de los glucocorticoides, los mayores niveles se secretan temprano, a las 7 8 de la mañana y disminuyen a las 12 de la noche. Por eso que es más activo, presenta mayor actividad la persona en la mañana, puede estar incluso sin tomar desayuno y seguir funcionando, pero en la tarde y en la noche ya tiene que alimentarse o descansar, dormir. Los niveles altos de cortisol van a bloquear la liberación de otros elementos como la CTH, ¿ya? A nivel circulatorio, y estas son las principales vías de biosíntesis de lo que son los corticoides. Vemos cómo tienen que eh, relacionarse también con lo que son estas hormonas androgénicas o estrogénicas. Los corticoides sintéticos se unen un poco más a la albumina, pero igual no presentan interacciones con otros fármacos que se unan altamente. El cortisol tiene una vida media de una hora y media. Aumenta con el estrés, con el hipotiroidismo y con la enfermedad hepática. La excreción, 1% en alterar en la orina, 20% con la cortisona en el riñón y otros tejidos, y con la metabolización hepática también se van eliminando. Y también presentan fase 2, vale decir, una conjugación con glucurónico o un sulfato, y excretados de esa forma en la orina. La farmacodinamia, los receptores están distribuidos en muchos tejidos, hay muchas familias de receptores nucleares, interactúan con los genes blancos y con factores de transmisión en factores de crecimiento, en inflamación,
y también mediando efectos anticrecimiento. Entonces vemos la globulina que transporta estos esteroides, estos ingresan a la célula, van a llegar hasta el núcleo y alterar la transcripción. Lo mismo acá, el esteroide viajando en la globulina, ingresa a la célula, hay un receptor que lo lleva hasta el núcleo donde va a alterar la transcripción. El mismo se ve este esquema con el efecto y la farmacodinámica del mismo. La farmacodinamia quiere para el receptor de corticoides un gen bastante grande, muchos aminoácidos. Hay otro receptor para los mineralocorticoides y el 10-20% de los genes de las células son expresados por estos glucocorticoides, por eso las acciones están expresadas en varios efectos distintos. Por ejemplo, efectos metabólicos, como aumento eh, de la neoglucogénesis, aumentan los valores de la glucosa, también producen lipogénesis, aumentando el depósito de lípidos a nivel de los ácidos grasos y el glicerol. Dentro de los efectos de aumento de la glucosa es muy importante en la zona de lo que corresponde al ayuno y va a tener efecto catabólico y antianabólico, vale decir, va a actuar produciendo osteoporosis en tratamientos largos, reduciendo el crecimiento en niños, por eso que se le da la hormona de crecimiento si toman estos corticoides durante un periodo muy largo. Em, También aumentan la distribución y función de los leucocitos y la concentración también de los neutrófilos circulantes. Em, Disminuyen la función de los macrófagos, es decir, de los eosinófilos, de los monocitos, todo lo que tiene que ver con las funciones de defensa o de reacciones frente a una reacción alérgica, por ejemplo. Por eso, de ahí sus tratamientos. Reducen la síntesis de prostaglandinas, de leucotrienio y del factor activador de las plaquetas. Reduce la expresión de la ciclooxigenasa 2, eh, producen vasoconstricción en la piel, disminuyen la permeabilidad capilar y por lo tanto esto explica por qué se utilizan para el tratamiento de rechazo de trasplante. Dentro de los efectos antiinflamatorios van a disminuir la permeabilidad capilar, la inhibición del calor local, disminuyen el edema que produce por ejemplo una reacción alérgica, disminuye la llegada de leucocitos al sitio inflamatorio, complicar lo que son las defensas. Va a dar en muchos casos, al tener estos tratamientos, un techo antibiótico. Disminución del depósito de fibrina y colágeno, disminución de proliferación de capilares y fibroblastos, y también disminuye la cicatrización. Complicado colocar uno de estos elementos si tuviéramos que realizar, por ejemplo, un tratamiento endodóntico, una pisectomía porque va a generar una cicatrización menor, quizá crear una cicatriz apical que va a complicar la evolución y el pronóstico que tenga ese diente. Como tiene mucha glucosa circulante, va a producir insomnio, euforia, seguida por depresión. Aumenta la presión intercraneal. Como baja las defensas, puede provocar úlceras pépticas em, al permitir que no haya defensas contra el Helicobacter pylori. Promueven la redistribución de las grasas, incrementan la cantidad de plaquetas y eritrocitos, estimulan los cambios morfofuncionales del tensioactivo a pulmones fetales. Por lo tanto, si va a haber se va a programar un parto prematuro en que se necesita mayor cantidad de surfactante pulmonar, con este corticoide se va a aumentar ese tensioactivo, se van a separar las paredes, ¿cierto? De las membranas alveolares y va a poder respirar con más facilidad el niño. Dentro de las características que va a presentar, por lo tanto, el paciente cuando está tomando corticoides es redistribución de las grasas a nivel abdominal, hipertensión endocraniana, catarata, euforia, como decíamos, muy seguida por depresión, acúmulo de grasa en el dorso del cuello, cara pletórica, hipertensión arterial, se adelgaza la piel, más equimosis, necrosis de la cabeza femoral en tratamientos largos y la cicatrización deficiente. En tratamientos largos también osteoporosis, puede dar hiperglicemia, ojo en el paciente diabético y aumenta la posibilidad de obesidad, aumenta el apetito también. Esa es la característica que va a presentar una persona con eh, el tratamiento de corticoides, este síndrome está anotado acá, de Cushing iatrogénico, por farmacológico. Entonces, los, estos corticoides sintéticos van a tener, la farmacocinética va a ser que pueden ser de origen animal o vegetal,
La absorción es muy rápida y completa por vía oral. Hay un profármaco prodroga que es la prednisona que se transforma en prednisolona en el organismo. Por lo tanto, se va a utilizar para si hay una patología a nivel suprarrenal, como una insuficiencia renal en el caso de enfermedad de Addison, crónica o aguda, por hidrocortisona, una hipo o hiperfunción adrenocortical, vale decir una hiperplasia suprarrenal, un síndrome de Cushing, un aldosterismo, o para hacer diagnóstico de que haya esta patología. También se usan en dermatología, con lociones, como ungüentos tópicos, en reumatología, en caso de artritis reumatoidea, en neurología para reducción de la presión intracraneal, en TEC cerrados, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en miastenia gravis, en gastroenterología, por ejemplo, en el síndrome de Crohn, para la reacción inmunológica en el sistema digestivo, en oncología, en caso de linfoma, en oftalmología, en colirios, para quitar la reacción alérgica o la inflamación, en enfermedades autoinmunes como el Sjögren, el lupus se trata en muchos casos con corticoides, en caso de injerto y trasplantes para evitar el rechazo, para la maduración pulmonar en fetos, ya que eh, reduce que haya insuficiencia respiratoria en prematuros. Si es para preparar al feto, se da betametasona porque se une menos a las proteínas plasmáticas maternas y tiene menor metabolismo en la placenta, por lo tanto va a llegar en mayor concentración al feto y va a permitir el efecto de maduración pulmonar. Otro efecto, si bien no es curativo, eh, va a seguir progresando el efecto, pero sin síntomas. Por ejemplo, una alergia por el jabón que irrite, que no haya sido bien enjuagada la ropa, por ejemplo. Y en tratamientos prolongados hay que mantener la dosis baja, no suspenderla en forma abrupta para evitar complicaciones, revisar pruebas de tuberculina, sobre todo en regiones como Temuco, la Araucanía, que hay un alto índice endémico la tuberculosis. Y considerarse pacientes diabéticos, que se puede complicar, úlcera péptica, puede alterarse la defensa del Helicobacter pylori, en osteoporosis o en trastornos psicológicos por la euforia. Ahí tenemos la acción en muchos tejidos de los corticoides y la toxicidad va a ser el síndrome de Cushing iatrogénico. Em, en tratamientos cortos puede hacerse un cambio de conducta de que está muy eufórico, le da una hipomanía, insomnio o la úlcera péptica. En dosis alta puede llegar incluso hasta la pancreatitis. Y acá está descrito lo que vimos en la figura. Eh, cara pletórica, crecimiento de vello, aumenta el acné, insomnio, aumento del apetito, aumento del peso. Los efectos metabólicos, puede haber adelgazamiento de la piel, estrías, hiperglicemia, osteoporosis, necrosis, cicatrización de heridas, etcétera. La toxicidad, eh, pueden producirse psicosis, hipomanía, glaucoma, presión intracranial aumentada, etcétera. Y el edema, por ejemplo, en pacientes renales, insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, muchas reacciones adversas, por eso que hay que tener cuidado y prescribir bien los corticoides. Em, Ojalá eh, tratamiento en el menor periodo de estrés de las personas, suspenderlo lentamente y la dosis lo más bajo posible, de forma intermitente y las contraindicaciones que ya hemos visto, diabetes, osteoporosis, son contraindicaciones eh, no absolutas, pero hay que ver la condición de cada paciente. En una segunda cápsula vamos a analizar cómo son los tratamientos orientados y los usos específicos.